Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente reunidos acá para la continuación del estudio bíblico correspondiente. Hoy estamos muy agradecidos, gozosos, porque el Señor nos permite nuevamente estar en sintonía. Y como siempre, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba de la zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, hoy vamos, en primer lugar, vamos a poner en las manos de nuestro Dios este lugar, ahí donde quiera que se encuentren, así como este tiempo que Él nos permite estar, para que este estudio que hoy vamos a tener sea de bendición, para lo cual te pido que me acompañes ahí donde quiera que te encuentres. Si puedes doblar rodillas o inclinar tu rostro, o bien solamente acompañarnos según en donde quiera que tú te encuentres. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos y te engrandecemos porque eres bueno, porque tu misericordia, tu gracia y tu bendición permanece para siempre. Hoy nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos, oh Dios bendito, este lugar y allí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, y ponemos en tus manos este tiempo para que tomes el control de los mismos. Te pido que estos aires sean de bendición, sean portadores de ese gozo tuyo, que es nuestra fuerza, para que nos deleitemos en tu palabra. Hoy, con todo nuestro corazón, Señor Jesús, Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Maestro de Nazaret, ponemos en tus manos nuestras vidas y te pedimos, Maestro de Nazaret, que seas tú quien nos enseñes tu palabra, que la escribas y que la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra y que demos fruto al 100 por 1. Espíritu Santo, te pedimos que esta palabra sea revelada y que así como cada día tú restauras y transformas nuestras vidas, también nos redarguyes y nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Te pido que toques el corazón de aquellas personas que no te conocen, Señor, y que hoy van a escuchar esta palabra de este estudio bíblico. Que tú, Señor, les puedas hablar y que también puedan llegar a tus pies, a tu luz admirable. Te pedimos, Señor, que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, toda suciedad, todo obstáculo que el enemigo pretenda levantar sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Espíritu Santo, guíame, usa mis labios, que no sea yo el que hable, sino tú, para que esta palabra se haga viva en nosotros y que cada día podamos conocer, crecer y madurar espiritualmente, junto con las demás armas espirituales que tú, Señor, nos has dado. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Oh Padre Celestial, oh Señor, oh Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy, como lo mencionábamos al principio, vamos a estudiar el capítulo 26 de este libro de Hechos de los Apóstoles, de los versículos 24 al 32, para lo cual quiero que por favor me acompañes si tienes una Biblia a la mano, o bien si me puedes acompañar
al escuchar la lectura de los mismos, para dar inicio al mismo. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Pablo insta a Agripa a que crea. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Amén». Hoy, en la continuación de este capítulo 26, en los anteriores que hemos ya estudiado, acá en la palabra del Señor, nos hemos venido dando cuenta el transcurso de los acontecimientos de la persecución a que estaba siendo sometido el apóstol Pablo. Nosotros sabemos que como siervos, como siervas de Dios, vamos constantemente a ser atacados de muchas maneras. Ya lo hemos comentado y siempre lo hemos reiterado. Pero si hay algo muy importante es la llenura del Espíritu Santo. ¿Y por qué decimos esto? Porque, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú sabes efectivamente que cuando un hijo o una hija de Dios, un siervo o una sierva de Dios, estamos llenos del Espíritu Santo, no importa lo que se nos venga, no importa las circunstancias que estemos viviendo, porque a través de la guía del Espíritu Santo, pues vamos a salir adelante con la ayuda que el Señor nos da a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice acá, en este versículo 24, dice: diciendo él estas cosas en su defensa. Recordemos que el apóstol Pablo tuvo que defenderse de las acusaciones que estos malvados judíos, conjuntamente los principales sacerdotes, así como también los ancianos de Israel, le estaban indilgando. Entonces él tuvo que compadecer ante las autoridades. En su momento, ya lo estudiamos con el gobernador Félix. Ahora pues ante el gobernador Poncio Festo, ante Herodes Agripa II, rey de Judea, de la princesa Berenice, que era hermana de Herodes Agripa II, así como también de autoridades romanas que estaban presentes. Entonces, cuando dice diciendo él estas cosas en su defensa, recordemos que él siempre en su defensa, él tuvo aquello de defenderse de una manera correcta en todo aspecto, pero sobre todo con la verdad en primer lugar, que es Jesucristo, con la verdad del Evangelio, porque al mismo tiempo que él se defendía
de estas falsas acusaciones, también evangelizaba. Entonces dice acá que diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Si nos damos cuenta, ya desde ese tiempo y para estos tiempos modernos, si hay algo que a nosotros los hijos y las que son hijas de Dios se nos tildan muchas veces debido al rechazo de la palabra de Dios de muchos, que nos tildan de locos, de fanáticos, de protestantes, y muchas veces se nos dicen renegados. Principalmente esto último viene de parte de la religión que todos conocemos, pero nos damos cuenta que aquí se cumple la palabra de Dios, lo escrito allá en Primera de Corintios capítulo 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando un hombre o una mujer, no importa de dónde sea, no tiene a Cristo en su corazón, no ha nacido de nuevo, es lógico que no va a entender las cosas de Dios. Y eso nos recuerda cuando el Señor Jesucristo recibió la visita de Nicodemo. Recordemos que el Señor le menciona que es necesario nacer de nuevo. Y también le dice que lo que es de la carne es, y lo que es del Espíritu es. Y por lo tanto, tenemos que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Y por lo tanto, cuando alguien está en oscuridad, en ignorancia, en dureza de corazón, en ceguera, en sordera espiritual, pero sobre todo en incredulidad, definitivamente no va a entender las cosas de Dios. Entonces, cuando ya llegamos a los pies de Cristo y el Señor nos va formando, nuestro proceso va adelante, entonces lo que antes nosotros no entendíamos, hoy lo entendemos. En primer lugar, porque lo percibimos desde el punto de vista espiritual. Entonces nos damos cuenta que muchas veces uno hacía o pensaba cosas que o no eran correctas o no eran así como uno pensaba, como uno creía. Y esto se estaba manifestando acá, porque era lógico. El gobernador Poncio Festo, él era romano y él no conocía del Señor Jesucristo, y por lo tanto llegó un momento en que quizás este gobernador se desesperó porque no entendía en sí, que le dijo así al apóstol Pablo: estás loco, las muchas letras. Nosotros sabemos que cuando hay ceguera, como lo dijimos anteriormente, hay ignorancia desde el punto de vista espiritual en las cosas de Dios. Y esto definitivamente nos hace ver que cuando acá lo dice la palabra de Dios, las muchas letras te vuelven loco. ¿Esto qué significa? Que para el gobernador Poncio Festo, el intelecto, el estudio y el conocimiento desde el punto de vista terrenal, supuestamente para él, estaba volviendo loco al apóstol Pablo. Pero recordemos algo que yo sí te puedo decir, amado hermano, amada hermana en Jesucristo: no importa que nos tilden de locos, no importa. Estamos locos, sí, pero locos por Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque para el mundo nosotros somos locos. Para el mundo el Evangelio de Jesucristo es locura, fanatismo, no importa.
un día el Señor, cuando llegue a sus vidas, les va a abrir sus ojos, sus oídos, su boca espiritual, su corazón. Entonces se van a dar cuenta que para lo que ellos era una locura, ya no lo va a ser. Y si aún el evangelio fuera una locura, no importa, porque esa locura vale la pena. Amén, aleluya. El sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, por ti, por toda la humanidad y por mí, no tenemos cómo poder pagarlo. Entonces, yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si en algún momento te tildan de todo esto que le dijeron al apóstol Pablo, no importa. La palabra del Señor dice que bienaventurados si por mi causa os vituperen. Entonces, en el versículo 25 dice, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Allí, el apóstol Pablo, esas palabras no son de ningún loco, porque si todos conocemos cuando una persona es loca, no concuerda, lo que habla o lo que hace es incoherente muchas veces. Lo que el apóstol Pablo estaba exponiendo no era ninguna locura, porque aquí lo dice, no estoy loco. El apóstol Pablo estaba sobrio y por lo tanto él estaba hablando la verdad y la vida. Jesucristo estaba hablando con solvencia, tanto espiritual como moral, porque los cargos que le estaban imputando eran falsos. Y por lo tanto yo te digo, y si hay algo muy importante, es que aún con todo eso, que tal vez para muchos hubiera sido una ofensa tremenda, tú sabes que como seres humanos muchas veces, principalmente cuando a alguien le dicen loco, lo primero que desde el punto de vista humano, muchos o muchas, cuando se les dice también locas, reaccionan de una manera violenta. Porque a quién le va a gustar que le digan así, principalmente cuando no es cierto. Mas sin embargo, el apóstol Pablo dio un buen testimonio porque mantuvo la cordura. Mientras más lo atacaban en todo aspecto, él se defendía con sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Por eso te decía, si hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, es la llenura del Espíritu Santo. Y nos damos cuenta, acá a la luz de la palabra, no lo digo yo, lo está diciendo la palabra. Y algo también muy importante, que el apóstol Pablo se dirige con respeto a las autoridades cuando le dice excelentísimo Festo. Cualquiera se hubiera ofendido de tal manera que ni siquiera le hubiera dicho así. No, el apóstol Pablo se dirige y le contesta al gobernador Poncio Festo con educación, con respeto. Y cuando nosotros damos un buen testimonio, vamos a hacer la diferencia ante los demás. Entonces, dice acá, cuando le dice, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones muy difíciles y no perdemos la compostura, sino que nos desenvolvemos guiados y llenos del Espíritu Santo, es algo hermoso, porque vamos a dar un buen testimonio. Nuestras palabras no van a ser
incorrectas, sino que van a ser palabras sazonadas con sal. En primer lugar, dando testimonio. Y palabras que vienen de lo alto. Y hoy estamos viendo esto. En el versículo número 26 dice: pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Nuevamente, el apóstol Pablo le recuerda a Herodes Agripa II, el rey de Judea, que él conoce la ley mosaica, las costumbres judías. Y esto al apóstol Pablo le da confianza para seguir exponiendo, para seguir defendiéndose de los cargos. Y al mismo tiempo, como lo reiteramos, estaba evangelizando. ¿Y por qué decimos esto y lo reiteramos? Nos vamos a dar cuenta. Porque además de esto, hacía que el apóstol Pablo expusiera lo que él estaba diciendo y que estaba siendo oído y visto no solamente en ese lugar en donde estaban todos ellos escuchándole, sino que también, como lo dice acá la palabra, pues no se ha hecho esto en algún rincón, o sea, también en Jerusalén. Él había expuesto el evangelio. La Biblia, palabra de Dios para todos. En esta versión de este mismo versículo 26 nos dice: el rey sabe de esto, y por eso me atrevo a hablar con toda libertad. Sé que nada de esto ha pasado desapercibido para él, porque todo esto sucedió a la vista de todo el mundo. Por eso les decíamos, el rey sabía lo que el apóstol Pablo estaba exponiendo. Sabía, como lo reiteramos y lo dice acá la palabra, él conocía de las costumbres judías, de la ley, y por lo tanto le era más fácil percibir lo que el apóstol Pablo estaba exponiendo en su defensa. En el versículo 27 dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Cuando dice yo sé que crees, nos habla de presunción. Nosotros sabemos que una presunción es algo que se presume que es o que va a acontecer. Y cuando le dice yo sé que crees, la pregunta del apóstol Pablo a Herodes Agripa II, rey de Judea, cuando le dice yo sé que crees a los profetas, ¿cree usted en lo que escribieron los profetas? Es lo que el apóstol Pablo le dice a este rey. En el versículo 28 dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por eso les decíamos, el apóstol Pablo, y lo estamos acá leyendo, que al mismo tiempo él evangelizaba. Y cuando le hace la pregunta en el versículo anterior que hemos leído, y la respuesta de Herodes Agripa II, cuando le dice por poco me persuades a ser cristiano, nos estamos dando cuenta del sarcasmo y el pensar que se le estaba queriendo convencer a la fuerza, y no era así, porque nosotros sabemos que el evangelio del Señor Jesucristo es expositivo, no es impositivo. Todo siervo, toda sierva de Dios que tenemos el privilegio de anunciar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, nuestro deber es hacerlo. Nos escuchen
o no nos escuchen. Nosotros ponemos todo de nuestra parte para hacerlo, pero no lo estamos imponiendo. Es el Señor quien va a tocar el corazón de las personas. Es la persona la que tiene el albedrío de escucharlo, recibirlo de corazón, o bien solamente lo escuchan pero lo rechazan. Dios es un Dios de amor. Él no fuerza a nadie. Y por lo tanto, todo siervo, toda sierva de Dios, nuestro deber es exponer el Evangelio. Nos escuchen o no nos escuchen, porque al final todos vamos a dar cuenta un día ante el Señor. Y nadie, absolutamente nadie, se va a poder escapar de decir: nunca me dijiste, nunca me hablaste, nunca me enseñaste. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una voz que clama en el desierto, y a nosotros nos van a pedir cuentas también de lo que hicimos o que dejamos de hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando vamos a un lugar a predicar la palabra de Dios, lo hacemos con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con humildad, no importando los obstáculos que tengamos que pasar, pero lo hacemos con todo nuestro corazón. Nuestro deber es ese. Así como van a haber hermanos y hermanas en Cristo que van a recibir esa palabra de todo corazón, así también van a haber aún hermanos y hermanas en Cristo que tal vez no vayan a estar de acuerdo o que vayan a rechazar, pero al final a quien van a rechazar no es al hombre, no es la mujer, sino que es al mismo Señor. Y por lo tanto, como lo reiteramos, Dios es un Dios de amor. Él no fuerza a nadie. El libre albedrío siempre está en el ser humano para escoger lo bueno o lo malo. De este mismo versículo 28, la Biblia, palabra de Dios para todos, nos dice: el rey Agripa le dijo a Pablo: ¿crees que tan fácilmente puedes convencerme de ser cristiano? Aquí nos confirman lo que estábamos exponiendo. El apóstol Pablo no estaba imponiendo. Él le hizo una pregunta y al mismo tiempo le hizo una invitación, pero no lo estaba forzando. Cuando nosotros hacemos un llamado para aquel o para aquella que no conoce de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, hacemos el llamado, ponemos todo nuestro corazón, lo que el Señor pone en nuestros labios, en nuestro corazón para expresar, para hacer el llamado. Pero al final es la persona quien decide. Entonces, en ese tiempo ya se le había empezado a llamar cristianos a los primeros hermanos y hermanas en Jesucristo. Y por lo tanto, este rey, Herodes Agripa II, pensó y en forma sarcástica le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Entonces, aquí viene también la sabiduría que el Señor nos da. El saber tener templanza, dominio propio también. ¿Y por qué decimos esto? Quiero que a continuación, aquí en el versículo 29, la palabra del Señor nos dice: y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. El amor por las almas. El Evangelio es universal, o sea, es para todas las personas. Dios no hace acepción de personas y por lo tanto hay oportunidad para todos. Y cuando dice la palabra, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Lógicamente el apóstol Pablo, desde un punto de vista literal, era lógico,
que él en varias oportunidades, estando allí, había sido encadenado. Pero nosotros sabemos que desde el punto de vista espiritual hay cadenas de opresión. Hay cadenas que el enemigo, que el Señor los reprenda, le pone a las personas. Hay cepos espirituales que el enemigo le pone a las personas que están sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida. Muchos, en su mayoría, no lo saben, pero otros ya lo saben. Entonces, cuando el apóstol Pablo menciona de cadenas, también habla de que él no solamente desearía que los que están ahí presentes, sino que todo aquel que estuviera dispuesto a recibir el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo fueran como él, excepto estas cadenas. O sea, ahí se refería también a que no estuviera sujeto a lo que él estaba padeciendo, persecución, insultos, calumnias y todo. Eso es lo que él les estaba expresando, excepto estas cadenas. Y claro está, en algún momento se pudo haber tomado también desde el punto de vista literal, que no estuvieran encadenados, pues así en sus manos o en sus pies. Pero en primer lugar, esto nos habla espiritual, porque, por ejemplo, cuando nosotros conocemos de alguien o de alguna que no conoce del Señor, de su gracia, de su misericordia, con todo nuestro corazón nosotros deseamos que ellos ya tuvieran un encuentro con el Señor, que fueran hermanos o hermanas en la fe, y nos gozamos tanto y luchamos muchas veces por llevarles el mensaje de la palabra y desear que ellos sean también libres, sanos, salvos, con vida eterna en abundancia y el perdón de pecados. Que también sean hijos o hijas de Dios. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo a eso se estaba refiriendo cuando dice excepto estas cadenas. Porque recordemos que él ya había sido restaurado y estaba siendo transformado en los caminos de Dios. Entonces, en el versículo número 30 dice: cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Dice que los que estaban presentes, ya lo mencionamos, Herodes Agripa II, su hermana la princesa Berenice, el gobernador Poncio Festo y las demás autoridades romanas que estaban ahí presentes. Dice que se levantaron y ellos, entre ellos mismos, hubo una reunión. Y esto lo dice el siguiente versículo, porque dice: y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Lo que nosotros conocemos de liberar, lo hicieron en el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo privadamente fue declarado inocente por el rey de Judea, Herodes Agripa II, y por el gobernador Poncio Festo. Nos damos cuenta, lo dijimos en anteriores estudios bíblicos, que a pesar que el imperio romano ha sido uno de los imperios más sanguinarios que ha existido en la historia de la humanidad, si algo tenía era el que ellos sí velaban porque los ciudadanos romanos no fueran atropellados en sus derechos como ciudadanos, valga la redundancia. Ya lo explicamos, ya lo expusimos
porque el apóstol Pablo también era romano, y por lo tanto nos damos cuenta que aquí, desde el punto de vista jurídico de la ley terrenal, el apóstol Pablo había sido declarado inocente privadamente, pues. Entonces, aquí nos damos cuenta que el apóstol Pablo tenía atenuantes en este caso. Cuando hablamos de atenuantes desde el punto de vista jurídico, atenuantes es lo que está a favor de uno que está siendo acusado, y agravantes es lo que está en contra. O sea, cuando se da un caso de estos, cuando son agravantes, son, digamos, lo que está en contra, o sea, los cargos, lo que le está a él, digamos, perjudicando. En cambio, los atenuantes es lo que está a su favor. Y en este caso del apóstol Pablo, él tenía atenuantes. Por lo tanto, él era inocente. Y las mismas autoridades llegaron a la conclusión que ni debería de haber estado preso. Pero lamentablemente aquí pasó algo, que el anterior gobernador Félix, él, por congraciarse con los judíos, dejó preso al apóstol Pablo por 2 años. Y eso no debió de haber sucedido. Pero como también ya era un plan que Dios había elaborado para que el apóstol Pablo también compadeciera ante autoridades y de reyes, y que era necesario, ya que también el apóstol Pablo le había pedido al Señor ir a Roma. Entonces, por eso es que se dio esto, que siempre lo hemos dicho, una tremenda injusticia. Los derechos ciudadanos del apóstol Pablo fueron atropellados, fueron violados. Mas sin embargo, el Señor siempre estuvo ahí para defender al apóstol Pablo. Aquellos malvados judíos no le pudieron comprobar absolutamente nada, porque eran falsos esos cargos, esas calumnias que estos malvados hombres estaban haciendo, y todo por la ceguera, por la sordera espiritual, por la dureza de corazón. Lo hicieron con el mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo no lo iban a hacer con los apóstoles? Recordemos cómo fueron perseguidos los apóstoles, los hermanos y las hermanas de la iglesia, y hoy en día también. Pero el Señor siempre está a nuestro lado. En el versículo número 32 dice: y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? La inocencia del apóstol Pablo comprobada. Tanto Herodes Agripa II, rey de Judea, como el gobernador Poncio Festo llegaron a la conclusión de que el apóstol Pablo era inocente. Ya lo dijimos y lo reiteramos nuevamente, y que si él, o sea el apóstol Pablo, no hubiera apelado al César, o sea al emperador Nerón, Pablo hubiera sido dejado en libertad. Pero si lo miramos desde el punto de vista también terrenal, en algún momento, si el apóstol Pablo se hubiera quedado en Jerusalén o en Cesarea, ahí lo hubieran seguido persiguiendo, ahí lo hubieran seguido hostigando, porque recordemos que estos malvados judíos, tanto al tribuno Claudio Lisias y como también a Poncio Festo, le trataron de engañar
para que les diera tal vez no el gusto, pero sí les diera la oportunidad de que el apóstol Pablo fuera llevado nuevamente a Jerusalén para ser nuevamente interrogado ante las autoridades religiosas de Israel. Pero eso era un plan, ya lo hemos explicado, ya aquí está en la palabra de Dios también, que era un plan malvado para matarlo en el camino y que no llegara a Jerusalén. Pero el Señor siempre le preservó la vida. Esos planes malvados, el Señor no los permite ni tampoco los va a permitir mediante no sea la voluntad de Él. Entonces, aquí hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. Si hay algo que cada día nosotros, la misma palabra del Señor nos dice, que hay dones y por lo tanto debemos de anhelar los mejores dones, así lo dice la palabra de Dios. Pero en este caso también, si hay algo muy importante, es que todo esto que hemos venido estudiando acerca de la persecución por parte de los judíos malvados hacia el apóstol Pablo, hay algo que no debemos de olvidar. Si nosotros cada día nos entregamos al Señor de corazón, aunque nos cuesta, porque como seres humanos, ya lo hemos dicho, siempre el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, siempre está en la vida del hombre y la mujer creyente. Ya no digamos en los que no conocen de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo. Pero siempre la misma palabra del Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé, y cosas grandes y ocultas que tú no conoces te enseñaré. O sea que como seres humanos a nosotros nos cuesta, sí es cierto, pero si depositamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra mirada está puesta en aquel que nos da la vida, en aquel que un día dejó su trono de gloria y vino a la tierra, el pan vivo que descendió del cielo y se hizo hombre, se hizo siervo, obediente hasta la muerte de cruz. Si depositamos en Él nuestra fe, nuestra confianza, Él no nos va a dejar. Todo lo que el apóstol Pablo tuvo que soportar, quizás no lo sabemos si otro lo hubiera soportado, no lo sabemos, quizás sí o quizás no lo sabemos, pero de algo sí estamos seguros, que el Señor no abandona a sus hijos ni a sus hijas. A pesar, como lo reiteramos, aún el gobernador Félix, ya lo dijimos en su momento, que este era un hombre malvado, cruel, un genocida, tampoco encontró ningún delito en el apóstol Pablo, que lamentablemente tomó una actitud que no debería de congraciarse con los judíos y dejar preso al apóstol Pablo por 2 años. Aún este nefasto gobernador Félix lo declaró inocente, pero era lógico el querer pretender quedar bien con el hombre. Y en este caso, el gobernador Poncio Festo, que le dice al apóstol Pablo que está loco, aunque las muchas letras lo han enloquecido. La princesa Berenice, hermana de Herodes Agripa II, rey de Judea, que estuvo presente ahí, y las demás autoridades romanas, llámese centuriones, quizás hubieron también tribunos,
pero la inocencia, siempre la verdad va a prevalecer y siempre la justicia va a triunfar. La justicia de Dios, la justicia que viene de lo alto, porque siempre en la tierra, triste y lamentablemente, siempre va a haber injusticia, pero la justicia verdadera, nuestro Dios, que es nuestra justicia, siempre va a triunfar, siempre va a prevalecer la verdad del Evangelio, siempre el Señor Jesucristo va a estar presente en nuestras vidas. Hoy, al concluir este capítulo 26 y en el siguiente que estudiaremos, si el Señor así lo permite, capítulo 27, ya cuando el apóstol Pablo ya es enviado a Roma para que vaya a comparecer ante el emperador Nerón. Ya el Señor nos va a enseñar cuando tengamos la oportunidad, si el Señor lo permite, en el próximo estudio que tengamos. Pero hemos aprendido bastante. El Señor está con nosotros. El abogado de abogados, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está presto y dispuesto para defendernos de las falsas acusaciones que el enemigo muchas veces formula en contra de nosotros. El Espíritu Santo siempre está allí, presente, para guiarnos y enseñarnos la verdad, para recordarnos todas las cosas que el Señor ha dejado escritas en su palabra, para que la revelación de la palabra venga a nuestras vidas y que la pongamos por obra y que demos fruto al 100%. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, demos gracias a Dios, porque cada día, aún en medio de circunstancias, la palabra de Dios siempre se predica. Vivimos en un país que no importa los problemas sociales, políticos y económicos que estén sucediendo, como todos los países los tienen, pero acá hay libertad de cultos. Acá se predica el Evangelio. En unos lugares sí hay persecución, pero comparado con otras naciones que son ateas o que son religiosas o que son demoníacas, ahí sí, lamentablemente muchos sufren. Muchos han ofrendado su vida por causa del Evangelio, pero ya tienen su galardón. Dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. El apóstol Pablo honró a Dios y Dios también lo honró. Los apóstoles también, los hermanos y las hermanas que a través del tiempo han ofrendado su vida, le han servido al Señor, han honrado a Dios y también el Señor los ha honrado. Si tú y yo honramos a Dios, Él nos va a honrar. El amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, la fe, la esperanza y el amor permanezca en nuestras vidas y que sean pilares fundamentales para seguir adelante. Amigo y amiga, el Señor siempre va a estar a tu lado mediante tú le busques de todo corazón. Yo sé que cuando no conocemos de la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo, muchos tienen ese concepto que le dijeron al apóstol Pablo y que hoy a nosotros también nos lo han dicho en varias oportunidades: locos, letras, locura. No. Y si estamos locos, no importa, locos por Cristo. La misma palabra del Señor nos dice que locura le aman a la cruz. Y si así fuera una locura, no importa, porque vale la pena. Y te lo digo a manera de testimonio. Yo no pensaba así, pues
Gracias al Señor que aún siendo yo inconverso, en su momento yo nunca me expresé ni lo sentí así. Claro, yo pues tuve una vida muy mala en mi pasado, pero el Señor, cuando llega a mi vida y me llama a servirle, gracias al Señor, Él me restauró, Él me salvó de la condenación, Él me perdonó, me restauró, y le pido al Señor que cada día Él transforme mi vida para llevar su palabra, y que muchos que están en oscuridad hoy conozcan la luz admirable en Jesucristo. Amigo y amiga, así como el Señor estuvo con el apóstol Pablo, como estuvo con los demás apóstoles, así como también en su momento en el Antiguo Testamento con aquellos profetas, con aquellos siervos, con aquellas siervas que también les sirvieron a nuestro Dios. Hoy el Señor también está con nosotros. Si hoy esta palabra ha llegado a lo más profundo de tu corazón y sientes la necesidad de dejar esa vida que te ata al pecado, a la desobediencia o a la rebeldía, no lo dudes. Dios es un Dios de amor. Él te habla. Y por lo tanto, si hoy sientes en tu corazón, ven a la cruz. El Señor Jesucristo extiende sus brazos en amor. Extiende su manto de misericordia y de justicia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así lo dice la palabra. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, dice la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hoy, si tú tienes en tu corazón, yo te pido que ahí donde quiera que te encuentres, repitas esta oración sencilla. Y si lo haces de corazón, ten por seguro que el Señor te perdona y te salva. Allí donde quiera que te encuentres, amigo y amiga, acompáñame en esta oración. Padre, hoy me acerco a ti, reconociendo que he vivido en desobediencia y rebeldía, y me arrepiento de todo corazón de mis pecados. Los confieso ante ti, renuncio a los mismos, y hoy yo creo que tú enviaste a tu Hijo unigénito amado a dar su vida por todos los seres humanos, y creo que Él dio su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros, para sanarnos, para salvarnos, para liberarnos, para darnos vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Hoy te recibo con todo mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Toma mi vida, toma el control de mí y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Hoy ha nacido un futuro para mi vida, porque te he recibido de todo corazón e inicio una nueva vida, porque tu palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ayúdame a servirte y a iniciar esta nueva vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Amigo y amiga, si has hecho esta oración, lo has hecho de corazón, como te reitero, ten seguro que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero, porque has sido hecho hijo o hija de Dios. Y el Espíritu Santo va a morar en ti. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, hoy demos gracias a Dios porque nos ha enseñado su palabra. Esta es palabra de Dios. Mira, no es palabra de hombre ni de mujer.
Es palabra de Dios, la Biblia. Y no la estamos interpretando a como yo piense, o mi criterio, o lo que yo deduzca, o intelecto, no. Es la revelación del Espíritu Santo. Y por lo tanto, hoy afirmemos más nuestra fe, el perseverar, el estar en comunión, el agradar y en obedecer al Señor, poner por obra su palabra, aunque nos cueste muchísimo como seres humanos que somos, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amado Padre que estás en gloria, hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado de estudiar tu palabra. Te pido que esta palabra, Señor, haya llegado a lo más profundo de nuestro espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de gozarnos, de deleitarnos en ti, Señor, porque tenemos vida, porque tenemos tu misericordia, tus bendiciones para nuestras familias y para todo aquel hermano y aquella hermana que persevera. Te pedimos por aquel hermano, por aquella hermana caído o caída de la gracia, para que se reconcilie contigo, para que los atraigas con lazos de amor y de misericordia y que vuelvan a tu redil. Señor, te pedimos por nuestras peticiones, tú ya las conoces una por una. Te pedimos, Señor, que las concedas conforme a tu voluntad y en el tiempo tuyo. Gracias por este privilegio que nos das, de que esta palabra sea divulgada. Gracias, Señor, porque no importa, con humildad lo hacemos. No importa los obstáculos, no importa, quizás no tenemos los equipos adecuados para transmitir y ofrecer una transmisión, quizás con calidad de cámaras. No, eso no es eso. Pero lo hacemos con todo nuestro corazón, con humildad. Y mediante tú nos des las fuerzas y los medios para hacerlo, lo vamos a hacer con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación. Gracias, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. No tenemos cómo poder pagarte. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Es nuestro deseo que nuevamente volvamos a reunirnos. A nombre del Ministerio Rama de Olivo, de el hermano pastor Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, de su familia, toda la congregación, de un hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Dios les bendiga, Jesucristo les ama, sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Y si Dios así lo permite, y si no ha venido por nosotros su iglesia, los esperamos en el próximo estudio que tengamos. Bendiciones. Amén.